Hola, buenas tardes o buenas noches, depende desde donde te conectes. Aquí Emilio Ramón. Y disculpad porque ha habido como un comienzo de directo a las 7:30 de España, un poquito accidentado. Estoy aquí en un pueblo de León, en un pueblecito en el campo, en una casa antigua. Están por aquí los perros también, parece que están tranquilos de momento. Estamos pues como hoy recién llegados aquí a la casa y, y todavía pues no sé muy bien con qué estoy lidiando, digamos como en cuanto al espacio. Siempre que nos movemos a un lugar nuevo, siempre que nos desplazamos, pues tenemos cualquier posible imprevisto como parte de la hoja de ruta, ¿no? Tenemos como que colocarnos allá donde estamos, enraizarnos para sentirnos. Entonces me siento hoy como recién llegado a este lugar, estáis viendo. Am, Creo que la luz más o menos está bien. Y bueno, voy a quitarme las gafas que hacen un poquito de reflejo. Y voy a dejarme sentir para empezar este directo, que es parte de la serie de los 4 directos de febrero. La semana pasada estuve hablando de sueños. Si te interesa, puedes verlo en mi perfil de Instagram, el vídeo de la semana anterior. Fue corto, poco más de media hora, pero hablábamos de sueños y sanación. Y, y en el directo de hoy quiero partir. Quizá el anterior fue más pues divulgativo, fue más informativo sobre cosas que yo llevo trabajando también en sesiones con los sueños y relacionado con la sanación. Y el directo de hoy lo siento más dejarlo abierto a la inspiración. Es un tema del que me ha ido viniendo repetidas veces cosas porque, pues bueno, he tenido una experiencia que he ido observando alrededor de todo esto, de este título de partida, y que me apetece compartir. También me apetece invitar a aquellos seres de luz que nos guían, que nos acompañan, que nos asisten, em, y que quizá tengan algo que decir o que, bueno, como digo, que inspirar en este directo. Que hoy, bajo el título de Nada en la nevera, con interrogante, magia y creación de abundancia, pues me apetece, como digo, compartir contigo. Em, Saludos, como siempre digo, a las personas que os estéis conectando desde Instagram, que lo veáis a lo mejor compartido en Facebook o en YouTube después. No lo sé, depende de cómo queden esos vídeos, pues pueden tener más o menos vida y salida. Me lanzo también, como he contado otras veces y como hice en la serie anterior de vídeos aquí en Instagram, a hablar desde esa sensación de vacío, de que realmente no hay nada preparado. Y únicamente sí que tengo pues algunas imágenes en mente que podría compartir y que quizás surgen de alguna manera en este ratito, que no sé cuánto va a durar. Así que, pues de entrada me voy a abrir, como digo, a la inspiración y a que vengan cosas que han ido como llegando un rato antes. Y lo primero que me va como viniendo a la mente, hablando de abundancia, es que la abundancia tiene más que ver con un sentir, con una percepción interna, que con algo que se puede tocar, con algo que se puede tener o poseer. A menudo creemos que somos abundantes cuando nuestras manos pueden tocar cosas que reciben. La abundancia se diría que tiene forma de regalo, de un presente envuelto con un lacito rosa en una caja y que nos dice que somos queridos. ¿Y si en lugar de sentirnos abundantes cuando recibimos un presente
que desde ese afuera adentro engaña de alguna manera a un ego que necesita sentirse querido a través del recibir, nos damos cuenta de que la verdadera abundancia parte de adentro afuera y no al revés. La verdadera abundancia parte no del recibir, sino del dar. Cuando yo me coloco en el dar, parto de un sentimiento que desde mi corazón y desde un lugar de pureza sale para compartirse hacia afuera. Sería como una especie de flor, me viene flor que se abre. La abundancia en este caso empieza a tener forma de pétalos de flor que desde ese capullo se expanden y con esta forma agradecen la luz del sol que los hace crecer, la lluvia que los riega. Y desde ese agradecimiento, desde esa noción de conexión absoluta con todo aquello que lo hace crecer, se entregan para compartirse hacia afuera. Es decir, el movimiento que estoy sintiendo cuando hablo de abundancia hoy es de dentro a afuera y nunca de afuera a adentro. Es decir, si nos colocamos de nuevo en esa imagen del presente envuelto en el lacito rosa o en cualquier otro color, quien se alegra de recibir ese presente puede ser quien previamente ha dado de corazón. Pero a veces no es el corazón pleno que recibe acorde a lo que da quien se alegra, sino el ego engañado que cree que mediante ese recibir va a ser feliz y abundante. Si el movimiento de recibir es un karma, es una correspondencia a aquello que previamente se ha dado, ahí la alegría, incluso habiéndonos alegrado doblemente antes al dar, se completa, se desborda en ese recibir. Pero si el movimiento es únicamente de afuera adentro, generalmente no tiene que ver con algo auténtico. Es decir, imaginamos que alguien tiene interés en agasajarnos. Alguien quiere comprarnos, entre comillas, quiere tenernos de alguna forma, puede darnos condicionalmente. Y el ego puede sentirse abundante en esa confusión y en ese engaño. Debemos darnos cuenta, siento que quienes están inspirándome ahora me dicen, que si el movimiento que genera esa sensación de abundancia es de afuera adentro únicamente, corresponde a una ilusión, a un engaño. Para sentir claramente la verdadera abundancia, el movimiento debe ser como el infinito, de adentro afuera, y de afuera adentro, y de adentro afuera, y de afuera adentro. Es decir, en el momento en que yo doy, como el universo es generoso, como la vida siempre da de vuelta más de lo que tú das, siempre va a volver. Pero la intención, la pureza de la intención de ese corazón cuando da, es lo que determina también la grandeza y el calibre de lo que se recibe. Está totalmente relacionado el dar y la pureza en ese dar con lo que se recibe. Queda claro entonces, siento que dicen que la abundancia es un camino de ida y vuelta
pero que nunca se vuelve antes de haber ido. Primero se va y después se vuelve. Es decir, primero se da y después se recibe. Nadie, siento como mucha vehemencia y claridad, nadie recibe de verdad algo auténtico, verdadero, un de verdad auténtico presente si antes no se ha colocado en el dar. La vida es justa, la vida premia a aquellos que de corazón se abren como ese capullo que mis manos tratan de escenificar, esos pétalos que se abren de esa flor. La vida premia a quienes en su inocencia y en ese sentirse parte del todo y de la creación se entregan desde sus dones y sus talentos. Entregarnos desde nuestros dones y nuestros talentos significa honrar a Dios, a la fuente, al universo, a la vida, como lo queráis llamar. Significa que recibimos esos dones como la flor recibe el sol o la lluvia y como en una especie de cosquilla o de acto reflejo los damos hacia afuera. Recibo y doy, yin, yang, infinito, recibo y doy. De la fuente recibo y en el plano físico manifiesto mi contento en ese saberme parte y doy. Es decir, en lo metafísico, lo primero sería recibir, recibo la vida, recibo los dones y después en la tierra los entrego. Es decir, en el plano físico, una vez ya soy un ser encarnado, mi tarea sería la de ser la manifestación de esa abundancia. Es decir, cuando yo ya tengo la noción de que soy parte de esa divinidad y tengo la conciencia de que soy parte de esa divinidad, yo me siento en el disfrute de compartirme. He recibido la vida, he recibido los dones y los doy. Con lo cual, una vez estoy en el plano físico, en esa conciencia, y empiezo a sentirme en esa plenitud que siente quien está conectado con la creación y con lo recibido por parte de esa creación, ya estoy en la capacidad de dar. Si estoy desconectado de mi creador, creo desde ese ego y desde esa confusión que la abundancia la voy a sentir cuando reciba en el mundo físico. Es decir, si estoy desconectado de aquello, de aquel lugar de donde vengo, de esa semilla que ha dado lo que soy ahora, voy a creer que alguien en el mundo físico va a certificar que yo soy abundante. Cuando en realidad lo que me toca a mí en esa parte del proceso no es esperar a que alguien certifique que yo soy abundante, pues mediante un boleto de lotería o mediante un regalo que recibo para sentirme querido, sino lo que me toca realmente es darme cuenta de quién soy, de que soy hijo de esa divinidad y desde ahí, desde ese gozo, compartirme y darme. No sé si nos estamos liando un poco. Voy a tratar de decirlo, o tratan también quienes están inspirando esto, de que se entienda de alguna manera. Algo que parece un trabalenguas y que a veces es complejo en esa metafísica desde la que se expresa. Mundo metafísico, es decir, mundo de lo inefable. Recibo la semilla, recibo el don, encarno en la tierra, me hago consciente de eso que he recibido y como parte de esa divinidad en la tierra, lo doy, lo doy, lo doy. Y al darlo, lo recibo de vuelta en la tierra también. Y desde el flujo que me hace
encarnar como semilla divina, sigo recibiendo. O sea, recibo de la fuente y recibo también a través de la fuente desde personas en el mundo físico y desde intercambios directos con personas en el mundo físico. Pero no voy a recibir verdadera abundancia si antes no tengo esa conciencia de que soy esa semilla divina y que como semilla divina nada me va a faltar. Una vez dicho esto y superado este trabalenguas, como siento que llega, tenemos claro que el flujo va de adentro a afuera, es decir, soy consciente de lo que tengo y de lo que he recibido y lo doy, y al darlo vuelvo a recibir de arriba, de abajo, es como un flujo constante, y el engaño, la confusión en la que se encuentran aquellas personas que no pasan por ese proceso de darse cuenta de dónde viene y de quién son y de lo que han recibido, ahí está esa falsa abundancia, esa noción confusa de lo que es la abundancia, que pretende, sin hacerse consciente de dónde viene y sin dar acorde a lo recibido, recibir sin pasar por lo anterior. Ahí estamos de nuevo, como digo, en confusión. Y los seres humanos pasamos mucho tiempo de nuestra vida en esa confusión, como niños pequeños, pidiendo y pidiendo sin darnos cuenta de que el paso previo es el conectarnos con el goce de lo que ya hemos recibido. Si ya hemos recibido, no debemos esperar que la abundancia nos alcance, sino que lo único que debemos hacer es recrearnos en ese sentimiento de lo recibido y desde ahí, como esa flor, hacia afuera, compartirlo. Siento como que me animan a contar un ejemplo que tenía en mente como punto de partida de esto que ha llegado, de esta inspiración que agradezco y que espero que sea útil para las personas que ven este vídeo después. Cuando partió de mí este título, recuerdo que estaba conectado con una sensación muy potente que tuve, por ejemplo, antes de empezar algún viaje. En esos momentos en los que, por ejemplo, dejaba que la nevera se vaciase, porque a lo mejor iba a marcharme mucho tiempo fuera y no podía dejar la nevera enchufada, entonces lo que hacía era, pues bueno, consumir lo que me quedaba y después en el viaje, pues comer donde me pillase, ¿no? La historia era que en ese proceso de vaciar la nevera, lo mismo que si pasé en algún momento por un tiempo de carencia, me conectaba con una sensación de pánico que llegaba al ir viendo cómo la nevera se iba vaciando. Si la sensación o si el tiempo era de carencia, quizá la emoción era de pánico. ¿Qué será de mí después si esa nevera se vacía y no consigo llenarla? ¿Qué será de mí después, no? El miedo es al no tener en plato en la mesa, que nuestros padres, nuestros abuelos que vivieron una guerra tuvieron de forma tremenda, que vivieron de primera mano, que muchos de nosotros no hemos vivido y generaciones posteriores no han vivido, pero que nosotros como hijos o como línea descendiente directa de ellos llevamos en nuestros genes ese miedo que provoca una guerra, por ejemplo, a no tener que comer. Eso en realidad lo hayamos vivido directamente en nuestras familias o no, está en nosotros, corre por nuestras venas y por nuestros genes, por nuestra memoria celular. Tanto si es desde ese lugar que genera, como digo, pánico, como emoción, como si es el caso del viaje, en el que yo claramente vacío la nevera porque no voy a seguir ahí y voy a seguir disfrutando esa abundancia que la vida me da en otro lugar, por ejemplo en el viaje. En ese caso la sensación no es de pánico, pero sí que puede ser
o recuerdo, identifico en algunos momentos como de ansiedad. Es decir, no quiero tirar comida. Entonces, a lo mejor como más de la cuenta los días antes porque no quiero tirarla, pero tengo que vaciarla. Es una sensación como de que hay algo extraño, ¿no? Cuando, por ejemplo, he conectado, como digo, si en algún momento de mi vida conecté con esa carencia directamente o a través de el recuerdo de lo que porto en mí, como cuando ha sido más desde esa ansiedad de tener que tenerlo todo ordenado para el viaje y que nada se malgaste, todo esto me haya hecho llegar a una conclusión que es la que quería compartir y que tiene que ver con la segunda parte del título, magia y creación de abundancia. Lo que se nos ha dicho al principio, lo que he compartido, tenía que ver en ese flujo infinito del dar, recibir, pues con la magia. Es decir, estamos conectados con la fuente, con nuestra noción de semillas o de chispas divinas, y desde ahí todo pasa por un proceso mágico, por un proceso en el que el universo, la vida, Dios, la fuente, nos recompensa constantemente desde eso que sobra y que hay a expuertas. En ese momento, como digo, estamos hablando de magia. Cuando vuelvo al momento, por ejemplo, del viaje en el que yo tengo esta comprensión profunda, recuerdo que parto de un sentimiento de carencia que puede ser de ansiedad, como digo, si es en el caso del viaje o en un momento en el que ha faltado, momento quizá de también de ansiedad y de pánico. Lo que siento es que en esos momentos me desconecto de la verdadera noción de abundancia que se nos ha dicho al principio. Me desconecto y desde el miedo conecto con el ego que espera que la nevera se vaya a llenar siempre desde ese afuera adentro y no al revés de llenándose de dentro afuera. Vamos a ver si no me estoy liando demasiado. En ese momento, como digo, por ejemplo, antes de algunos viajes, he comprendido claramente que cuando la nevera estaba ya a punto de fenecer, ¿no? de quedarse sin nada, cuando quedaban tres cositas, ¿no? O la despensa, ¿no? Había algo mínimo. Iba cundiendo, como digo, ese pánico de ver que no habría nada que comer, a lo mejor para el día, la noche antes. Pánico entre comillas, vamos a ver, nadie se muere, ¿no? Pero ahí, si hemos vivido en algún momento de nuestra vida esa carencia o conectamos desde nuestro árbol genealógico con ella, sí que se da una sensación que produce una verdadera inquietud, ¿no? Aunque realmente no haya nada de lo que inquietarse. A eso es lo que me refiero, ¿no? En esos momentos cuando digo que la nevera está como literalmente se dice temblando, es cuando yo he descubierto esa noción de profunda capacidad de crear abundancia desde la magia. Cuando la nevera está rebosando, normalmente yo lo que cocino son cosas que conozco. Digamos que es como cuando el ego está en la zona de confort. Si no hay nada que le haga, digamos, como potenciar su creatividad, generalmente tiende a repetirse, tiende a dar más de lo mismo. Pero en el momento en que esa nevera, como digo, está temblando, nos encontramos en la necesidad de crear. Es decir, se acerca la nevera a ese punto de vacío desde el que nacen y se crean todas las cosas. El universo se crea a través de un vacío. Lo que se ve se crea a través de lo que no se ve. Es ese punto en el que la nevera o la despensa, como digo, está acercándose a ese vacío. Cuando queda prácticamente nada, ese es el momento en el que de pronto surge esa chispa de creatividad que recuerdo en uno de los últimos viajes me hizo hacer una sopa de las más ricas que me han quedado en la vida.
creo que quedaba prácticamente, bueno, aparte del agua que le puse a la sopa, quedaban unas algas, no sé si quedaba algo de limón, alguna especia, un chorrito de aceite, quedaba muy, muy poco. Básicamente la sopa era de algas y muy poquito más. Pero recuerdo que conseguí encontrar un punto con los pocos ingredientes que quedaban que quedó delicioso. En ese momento me dije claramente cómo he pasado por ese momento de creer que no había nada para comer en la nevera cuando lo que ha salido supera mis expectativas. Lo que ha salido de esa sopa me está diciendo que esa verdadera abundancia la voy a sentir y a recibir cuando sea capaz de superar ese miedo al vacío, ese miedo a no tener nada. Es en ese punto en el que estoy a punto de no tener nada, en el que yo debo conectarme profundamente con esa noción de hijo de la divinidad. Reconectarme de nuevo con esa conciencia de que la lluvia moja mis pétalos como esa flor y que el sol me hace crecer en un flujo universal y divino constante que no para, que no cesa. Si yo conecto con esa noción de abundancia, con ese saber que no va a parar mi crecimiento porque la vida siempre me provee, va a dar igual lo que haya en la nevera, va a dar igual lo que haya afuera, porque lo único que importa es mi capacidad de crear desde la magia a través del vacío. Resumiendo, debo encontrarme cara a cara con el vacío para ser consciente del lugar desde el que viene la verdadera abundancia. Así que el placer que yo he sentido comiendo algo que venía de esa despensa o de esa nevera que a lo mejor era fácil o que me llegaba preparado del supermercado o que me permitía poner todos los ingredientes que quisiera. Ese disfrute que yo he tenido con esos alimentos no tiene nada que ver con el disfrute que yo he sentido en esos momentos de nevera temblando y de esa sopa o de eso que he creado con prácticamente nada, desde ese casi casi absoluto vacío. Así que verdaderamente la abundancia que he sentido no la he sentido desde el recibir de afuera muchas cosas, sino desde la conciencia absoluta de que esa verdadera abundancia nace cuando somos capaces de sacar de donde parece que no hay. Y siento repetir esto, la abundancia nace no desde lo que hay, sino desde el darnos cuenta de que hay mucho más a partir de aquello que parece que no hay. Voy a darle una última vuelta, a ver si queda como para enmarcar. La verdadera abundancia no llega desde lo que recibo y que puedo tocar, sino desde ese saber y sentir que desde lo que no puedo ver y no puedo tocar va a nacer algo aún más grande. Con esto volvemos desde este ejemplo vivido, tan vívido, al principio. Y aquello que también trataban estos guías que tanto amamos y que tanta claridad nos dan en algunos momentos de nuestra vida y que trataban de decirnos al principio, la abundancia está más conectada con el sentir que con el tener. Así que, como digo,
no tiene que ver con lo que creo que tengo, que me llega de afuera, sino con lo que siento que tengo adentro y desde ese adentro afuera comparto. Si, bueno, pues si alguna de las personas que se ha conectado quiere compartir algo o quiere hacer alguna pregunta, también, pues, antes de terminar el vídeo, estaré encantado de contestar. Voy a dejarme sentir para ver si después de esto compartido hay algo más que añadir. Pero quizás sí quiero comentar, o quizá a modo de conclusión, que ese sentimiento que tenemos cuando logramos conectar con esa verdadera abundancia que no se ve, es algo que nos cuesta muchas veces mantener en el plano humano, en el plano físico, puesto que vivimos más tiempo en el ego que en el ser. ¿Cómo conectar con ese sentimiento de verdadera abundancia que, como decimos, parte de lo que parece que no hay y del sentir aún sin ver? Pues por supuesto no hay otra manera que conectar que desde el corazón y desde ese hogar, lugar con el que conectamos con esa noción de hijos de la divinidad. Desde ahí ya no hay nada de lo que preocuparse. Desde ahí todo lo que sucede afuera es un reflejo de ese gozo de saberse sostenidos. Todo lo que sucede afuera es una representación de la magia a la que estamos conectados. Es decir, la magia tiene que ver con crear desde la convicción absoluta de que tenemos lo que necesitamos, de que lo que es para nosotros nos es dado. Y la mayor parte del tiempo en este plano humano, a menos que llevemos ya hecho un recorrido muy muy grande, nos movemos más desde la carencia y la confusión del ego. Si creemos, como digo, que lo que nos ha de venir, lo que se nos ha de dar, nos va a venir por una vía que no está conectada con ese, como decíamos previo, dar, siempre va a ser una ilusión de abundancia. Y además va a ser corta, va a ser breve, se va a terminar. Por ejemplo, cuando hay personas que amasan una fortuna o crean un imperio económico, pero no están conectados con esta conciencia de lo que son verdaderamente y no están conectados con el gozo de dar, eso siempre se va a acabar. Vemos grandes empresarios que se arruinan porque no han comprendido que aquello que han recibido viene de un lugar que está conectado con ese ego y con un deseo que no es el puro gozo de dar al saberse sostenidos. Es un lugar equivocado. Si la abundancia nos viene y se nos va, es que una de dos: estamos en miedo a perderla, es decir, en desconexión con esa fuente de la que venimos, o estamos en un lugar de ego, de control, de manipulación, de creernos que somos nosotros únicamente quienes creamos eso desde nuestra voluntad y, como decía, no desde ese gozo de compartir lo recibido. Así que si queremos que la abundancia sea una expresión de esa magia y sea algo duradero, el trabajo no es en ir a buscar afuera las herramientas o ir a buscar afuera los regalos, en pedir afuera que se nos dé, sino en seguir cultivando dentro de nosotros esa sensación interna de gozo al sentirnos hijos legítimos de quien nos ha creado y todo lo tiene para nosotros. Desde ahí, desde ese lugar, podemos lograr toda la expresión de la magia que el universo puede hacer a través de nosotros y algo mucho más
sostenido y duradero. Muchas gracias, familia de vida, por haberte conectado aquí. Muchas gracias por tu comentario. Y bueno, siento que hasta aquí creo que ya se le ha dado muchas vueltas a lo dicho. He tratado de alguna manera de eso que me iba llegando, condensarlo, darle eso, como digo, unas vueltas para que quedase lo más claro posible, para que se entendiera bien, se sintiera bien. Y recuerdo como a veces los guías también en muchas canalizaciones me han ido recordando que ellos tratan de decir o de traducir algo como dicen, que viene desde lo inefable y que viene desde algo que es muy difícil de traducir en el plano humano con palabras, que es ese sentimiento que tratamos de ilustrar, que para ellos a veces es incluso difícil, aunque no lo parezca, encontrar las palabras justas y exactas para que podamos comprender de corazón y en profundidad eso que se nos trata de decir. Así que yo también les doy las gracias por esta inspiración. Sé que hacen lo que mejor pueden para que comprendamos en este plano humano en el que nos cuesta desde la mente y que también ellos tratan de que en esas palabras que se inspiran quede algo a nivel de vibración y de energía que nos cale, más allá del concepto mental que podemos entender mejor o peor y en el que quizá nos podemos perder. Pero seguro que algo de esto recibido nos recuerda ese lugar desde el que venimos y aquellos que verdaderamente somos. Y si así ha sido, ahí es donde tenemos que agarrarnos para seguir reproduciendo y compartiendo esa abundancia de la que hoy somos conscientes. Muchas gracias. No sé qué hora es, pero siento que ya es hora de terminar. Desde aquí, desde este pueblecito de León, desde esta antigua casa que hoy me acoge, pues quiero daros las gracias a quienes veáis este vídeo en algún momento, más allá de este directo, que siento también voy a compartir en mi canal de YouTube de Emilio Ramón Suikawari. Y os emplazo a el próximo, que todavía pues no tengo a mano la fecha. Voy a ver si puedo decir. A ver, creo que el vídeo se había pausado. Miércoles 16, patrones y bloqueos heredados desde nuestro árbol genealógico. De nuevo será a las 7:30 de España. Y creo que también es un tema del que va a haber mucha miga. No sé si será como este, que ha sido una charla más canalizada, o quizá tendrá que ver más como con el primero, en el que hablé más de mi experiencia, pero estoy seguro de que podremos compartir algo que sea interesante. Así que bueno, pues si te parece, si te vibra, te resuena, nos vemos para el próximo miércoles 16 con el siguiente. Y bueno, que sepas también que estoy haciendo otros directos, otras charlas con Olga García Alba, también para nuestro canal Enamorados de YouTube y que también vas a poder ver desde Facebook, aparte de estas que puedes ver mías en Instagram. Así que hay mucho material, mucho compartir desde la palabra y que espero que algo de todo esto te sirva. Exacto, miércoles 16. Gracias. Pues un abrazo y nos vemos pronto. Hasta luego.